Paz y bien, niños, ¿cómo están? Somos bendecidos y protegidos por el Señor. Les saluda Miss Amelia del curso de Educación Religiosa y el día de hoy vamos a tocar el tema de los milagros de San Martín de Porres. San Martín de Porres Velázquez era un hombre de grandes virtudes y cualidades que agradaban a Dios. Tenía conocimiento casi clarividente sobre el procedimiento o medicamentos necesarios para tratar una enfermedad. Había en él algo especial, que cuando atendía a los enfermos se sanaban instantáneamente y lo mismo ocurría cuando curaba a los animales. Tenía una gran habilidad para comunicarse con los animales. Era ejemplo de humildad. Le tenía tanto amor al Cristo crucificado que cuando oraba levitaba sin que él se diera cuenta. Cuando ayudaba a los pobres y desahuciados, lo hacía con mucho amor y dedicación. San Martín de Porres fue el primer santo de piel negra del continente americano. Tocó espiritualmente al pueblo de Dios de su época. Su veneración se ha visto extendida a lo largo y ancho del mundo católico. Eventos milagrosos de San Martín de Porres. Tenemos la bilocación. Aunque el don de la bilocación no puede ser llamado un milagro en sí, el simple hecho de estar en dos sitios a la vez e interactuar en cierto grado en ambos lugares al mismo tiempo llama suficientemente la atención. Se asegura que Fray Martín de Porres fue visto varias veces en diferentes sitios como en México, la China, el Japón, el África, las Filipinas y quizás en Francia, sabiéndose que siempre trabajó desde el monasterio de Santo Domingo y nunca salió de Lima, Perú. San Martín quiso ser misionero, pero no lo logró. No logró cumplir ese sueño. Por eso no le impidió aparecérsele misteriosamente a los misioneros cuando estaban pasando por alguna dificultad durante sus servicios en tierras lejanas. Estando dentro del convento y sin tener llaves de las cerraduras, se cuenta que visitaba a enfermos graves directamente en sus camas, dándoles consuelo y curándolos. La gente de Lima se preguntaba cómo podía pasar por puertas cerradas, a lo que él graciosamente respondía: "Yo tengo mis métodos para entrar y salir". Sucesos que ocurrieron en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en México, un amigo comerciante de Fray Martín fue a visitarlo antes de salir de viaje de negocios, pidiéndole que orara por su éxito. Al llegar a México, cayó en cama enfermo. En pleno momento de sufrimiento recordó a su amigo Martín y sorprendentemente apareció a su lado. San Martín le cuidó y le recetó una bebida medicinal para que se recuperara rápidamente. Ya gozando de salud, el comerciante salió a la ciudad a buscar a su amigo para agradecerle, pensando que éste estaba en la Ciudad de México. Lo buscó en el monasterio dominico de México, en la casa del arzobispo, en hoteles y posadas en toda la ciudad de este país de México, sin encontrarlo. Fue solo a su regreso a Perú cuando entendió la naturaleza del milagro. Martín no había viajado a la Ciudad de México, pero su amigo se dio cuenta de que el milagro que él había hecho es estar allí a su lado y curarlo. Otro suceso sucedió en Asia. Un nativo de Perú también tuvo una conversación cara a cara con San Martín, estando en China, específicamente en la oficina de aduanas.
En la conversación recibió una descripción detallada de San Martín sobre la ubicación de un hermano dominico que vivía en Manila, que había conocido también de forma misteriosa en Filipinas. Pero Martín nunca viajó a la China, siempre estuvo en Perú. Otro suceso fue en Francia. Nos cuenta la historia de un paciente que sufría agónicamente de erisipela y se resistía con repugnancia al tratamiento de San Martín, que era la aplicación de sangre de gallo en la piel infectada. Martín aseguró que era un modo eficaz para aliviar su dolor, agregando que lo que había visto y había usado con éxito en el hospital de Bayona en Francia, lo cual ese tratamiento hizo que esta persona se curara. ¿Qué sucedió en África? Uno de los casos más resaltantes sobre la bilocación de Martín viene del relato sobre un juramento de un hombre llamado Francisco de Vega Montoya, quien aseguraba haberlo visto en el norte de África mientras él era preso de guerra en Berberia. Vio a Martín muchas veces atendiendo a los enfermos, dándoles apoyo, vistiendo a los desnudos y motivando a los prisioneros a no decaer en su fe. Tras recuperar su libertad, viajó a España y luego a Lima, Perú. Una vez allá, fue al monasterio de los dominicos a buscar a Martín para agradecerle por sus labores en África, a lo que Martín le pidió no mencionar su presencia en África a nadie. Debido a las historias que circulaban entre los compañeros, hermanos de la orden sobre la bilocación de San Martín, Francisco entendió finalmente que lo que vivió fueron visitas sobrenaturales de aquel hombre santo y comenzó con entusiasmo a contar a la gente la gracia de las obras milagrosas del fraile en África. Curación de los enfermos. Su habilidad y fama como cirujano y curador de enfermos era muy conocida. Ha sido difícil determinar si sus obras de sanación fueron actos de un médico experto o milagros de un hombre santo, pues la recuperación de los enfermos en los relatos siempre es consistente con la inmediatez o la rapidez. En muchas ocasiones, con su sola presencia desaparecía el sufrimiento de un enfermo. Una vez curó a un sacerdote que estaba al borde de la muerte con una pierna gravemente infectada. Otro relato cuenta que curó a un joven estudiante de la orden que se dañó los dedos para que pudiese continuar su carrera hasta el sacerdocio, lo curó. Este tipo de milagros también sucedieron bastante con el uso de la bilocación. Una frase común dicha siempre por Martín en el momento de su acto de curación. Y cada vez que él curaba a los enfermos decía: yo te curo, Dios te salva. Qué bonita expresión, ¿verdad? Y aquí vemos toda la humildad de nuestro querido Martín de Porres. Y él era consciente que tras la curación que él hacía a los enfermos, sabía que era Dios el que actuaba a través de él. Nunca se vanagloriaba. La clarividencia. De acuerdo a los relatos, este don, la mayoría de las veces, iba de la mano con sus curaciones milagrosas. A pesar de haber tenido conocimiento de medicina, resultaba bastante imposible de creer que siempre acertara con exactitud la medicina o tratamiento a usar para curar una enfermedad.
y era común verlo acercarse a una persona que estaba secretamente bajo el sufrimiento y aconsejarle qué hacer, beber y comer para mejorar su salud. Inclusive podía llegar con la medicina precisa y materiales necesarios para atender a un necesitado, sin éste haber siquiera avisado de su estado o pedido remedio alguno. Con el uso de bilocación, también se cuenta que recetaba exactamente lo que el enfermo necesitaba para curarse. Luego simplemente desaparecía y el enfermo se recuperaba milagrosamente. Al cumplir el tratamiento al pie de la letra, se cree que supo el momento de su muerte aceptando su partida en paz. Comunicación con los animales. Así como con la bilocación, la comunicación con los animales no es el milagro en sí. Fue lo que logró hacer con este don lo que realmente cuenta como milagro. Se dice que una vez hizo a un perro, un gato y un ratón comer del mismo plato sin que se atacaran el uno al otro. En una ocasión, unos novicios llevaron un par de toros al monasterio. Cuando comenzaron a pelearse, el fraile logró calmarlos e incluso logró hacer que comieran juntos. Pidió al toro mayor que permitiera al más joven comer primero, como era la costumbre dentro de la orden. Otro episodio habla sobre la infestación de ratas en el monasterio. Imagínense, chicos, bastantes ratas habían aparecido en el monasterio. ¿Qué pasó aquí? Martín habló con toda la población de roedores en el jardín, diciéndoles que les llevaría comida una vez al día si prometían quedarse afuera del monasterio. A partir de ese momento, en el monasterio no hubo problemas con las ratas. Milagro después de su muerte. Para el momento de su fallecimiento, el 3 de noviembre de 1639, ya era un personaje totalmente reconocido y querido en Lima. Su veneración comenzó casi inmediatamente y los relatos de sus milagros como hombre santo circularon por todo el país. La recolección de estos relatos fue iniciada en el año 1660 por el arzobispo de Lima para hacer la petición de su beatificación, pero la escritura colonial y toda la estructura colonial de la sociedad no lo permitió. Fue para 1837 que se sobrepasaron los prejuicios de la época y se concretó su beatificación con el Papa Gregorio XVI. El Papa Juan XXIII elevó al fraile de Porres a los altares de la iglesia en el año 1962. Lo canonizó y hasta la fecha de su canonización, nuestro querido Martín de Porres sigue haciendo milagros a todos sus fieles que lo invocan. El milagro de Paraguay, de Dorotea Caballero Escalante en el año 1948, nos dice que una anciana de 89 años le dieron unas pocas horas de vida luego, tras un bloqueo intestinal y un fuerte infarto. La familia entonces inició los arreglos de su funeral para el día siguiente. Su hija, que estaba en Buenos Aires, muy desconsolada, rezaba incansablemente a Martín de Porres por la salud de su madre. La noche siguiente, sin poder dormir, se levantó a los 2 días y a las 2 de la mañana a rezar el Santo Rosario completo, pidiendo por encima de todo volver a ver a su madre viva en Paraguay. Al regreso encontró
su hogar lleno de felicidad. Su madre había mejorado milagrosamente en el momento preciso de sus plegarias y rezo del rosario en la madrugada. En 2 o 3 días, la anciana Dorotea estaba de pie y sana como si nada hubiese pasado. Bien, pequeños, hemos conocido un poquito más de la historia de nuestro querido santo San Martín de Porres Velázquez. La semana pasada veíamos su nacimiento, su biografía, sus ingresos, sus inicios de cómo ingresó a la comunidad dominica, y el día de hoy hemos visto sus milagros, un resumen de todos los milagros que él en su vida hizo. Recuerda que siempre debemos orar por la unidad de la familia y por todos aquellos que se encuentran en las calles abandonados. Que Dios y la Virgen nos bendiga a cada uno de nosotros. Nos estamos viendo en la próxima clase.